Hablar de cáncer puede ser algo curioso, e impensable, pero sobre todo es inesperado, porque al igual que a usted, en mi mente jamás pasó la posibilidad de que alguna vez yo tuviese un encuentro personal con el cáncer. Siempre hemos considerado de que eso sucede a otras personas y parece que creemos que estamos como blindados, pero no es así. La sorpresa a nuestra casa, el infortunio a nuestra casa, nuestro hogar, vino hace aproximadamente 15 años. Y fue realmente algo de que nos costó, a pesar de los diagnósticos que se daban, nos costó darle credibilidad. Mi esposa, enferma de un adenocarcinoma metastásico al pulmón. En otras palabras, el cáncer tuvo origen en el seno y posteriormente, al final, se desarrolló en el pulmón. Cuando nosotros empezamos a descartar, bueno, era la dirección de los médicos de aquella época, se empezaron a descartar de lo menos grave hasta que desafortunadamente llegamos a lo más grave. Comenzamos pensando quizás es una gripe ligera, un catarro, después una neumonía, qué sé yo, hasta que desafortunadamente entonces encontramos que tenía que ser algo sumamente grave. Y finalmente un cáncer en el pulmón, una mujer joven, 37 años de edad. En esa época, la oncología tradicional pues no daba esperanzas de vida, únicamente más que un cuidado paliativo, con un pronóstico de vida no más allá de un año. Y pensamos, ¿qué preferimos? ¿Vivir un año en condiciones infrahumanas, lamentables? ¿O mejor 3 meses en las mejores condiciones posibles? Optamos por esta segunda oportunidad. Y esto, por supuesto, contra la opinión de muchísimas personas que nos aprecian, porque se nos ha educado creyendo en que cáncer es sinónimo de muerte y cáncer es sinónimo de tener que hacer tratamientos terribles como la quimioterapia. Los años nos han demostrado que eso realmente no es verdad. Y quizás entonces me anticipo al hacer esta breve pausa. No es verdad. No es verdad. Los años nos han dicho que eso no es verdad. Pero regreso a la historia. En aquella oportunidad entonces nos vimos en el conflicto. ¿Y qué hacemos? Pues no nos quedaremos con brazos cruzados. Entonces comenzamos a investigar pues el área que siempre he manejado. Estudié medicina natural con filosofía oriental durante algún tiempo en California y así que hubo que empezar a aplicar este conocimiento, pero específicamente hacia el área oncológica, a empaparnos sobre esa área. Y pensé, ¿qué haría Jesús en mi lugar? No soy un extremista religioso, pero sí creo mucho en el de arriba. Así que dije, voy a seguir el protocolo del médico, el único que ha tenido la capacidad incluso de curar a los muertos. Decidí investigar a Jesús, no como un religioso, no como un líder cristiano, sino como médico. Y me encontré con una extraordinaria sorpresa. Me encontré, por ejemplo, con el hecho de que cada vez que un paciente llegaba con Jesús y le decía, me duele por acá, me duele por allá, le explicaba todos sus males porque tenía la gran ansiedad de que se le curara físicamente, el Señor lo primero que le decía es, mira, ¿sabes qué? Tómalo con calma. Antes que nada te voy a poner paz en el corazón. Y la famosa frase que siempre encontramos previo a cualquier milagro de que Jesús haya hecho. Tus pecados te son perdonados. Algo parte del protocolo a seguir del mejor médico de todos los tiempos era, en primer lugar, establecerle paz en el corazón. Así que decidimos con Ana Miriam, mi esposa, profundizar una relación íntima con Dios. Tratar de conseguir esa paz en el corazón. Qué buen punto, porque es un medicamento
que se encuentra con nosotros mismos, no tiene un costo, pero requiere creer. Requiere creer. Nos fijamos en la naturaleza. Nos fijamos en cómo es que si los animales tal vez padecerán de cáncer, pero ellos no acuden a un oncólogo, no acuden a una industria farmacéutica. De hecho, Dios no creó farmacias, sino que creó un sistema defensivo dentro de nuestro organismo que Él sabrá qué hacer para poder combatir el malestar que tiene. Así que, segunda idea, habría que fortalecer ese sistema defensivo, dado que debemos comprender que si nos enfermamos es porque eventualmente este sistema defensivo no tuvo la capacidad de neutralizar a los elementos extraños que lo estaban invadiendo. Poco a poco, sin darnos cuenta, fuimos entonces formando una estrategia de ataque contra el cáncer. En otro video seguramente voy a decir más en detalle cuál es esta estrategia. Déjenme continuar con la historia de cómo es que finalmente entonces decidimos entrar de lleno al área oncológica por medios no convencionales. Decía que la medicina alternativa, la medicina tradicional, no nos dio esperanza de vida. Así que al optar por el tiempo que fuera, pero en las mejores condiciones posibles, y al educarnos en esa área, en efecto, logramos encontrar de que Miriam logró vivir en aceptables condiciones, y cuando llegó el momento en que el Señor consideró que ella tenía que descansar, sé que simplemente se durmió. De acuerdo a lo que creemos, bíblicamente hablando, esto era ya más que suficiente. Se tenía ganada la batalla contra el cáncer, puesto que no debemos de temer al que mata el cuerpo, sino que al que mata el alma. Así que inevitablemente Ana Miriam tendría que curarse, fuese aquí o cuando el Señor venga y la despierte. Se hicieron 3 promesas. Una de ellas, poco antes de que ella falleciera, una de ellas era de que, a ella le gustaba cómo yo escribía, así que iba a escribir constantemente lo que fuéramos encontrando respecto a cómo combatir el cáncer por otros medios. Otra promesa fue que teníamos un sueño, queríamos hacer un viaje misionero a Cuba, así que viajar a Cuba. Y el tercero era de que los recursos que tuviese y el resto de mi vida iba a ser dedicado a luchar contra el cáncer, contra esta enfermedad. Después me encontré que enfermedades autoinmunes estaban también asociadas, así que contra esta enfermedad con todos los recursos y todo lo que fuese posible. Desde hace 15 años esta promesa se ha sostenido y ha sido increíble lo que Dios ha permitido de que se logre que los resultados que hemos logrado obtener. Pasaron los años, cada vez que encontraba yo algo que aparecía prometedor en contra de la lucha contra el cáncer, siempre pensando en fortalecer el sistema inmunológico, no en descubrir cosas nuevas, no en inventar cosas, sino tratando de volver a los principios naturales de salud que Dios dejó. Voy a hacer otra pausa aquí. Si nosotros hemos echado a perder el medio ambiente en el que vivimos, razón por la cual estamos enfermando, pues lo razonable sería que en vez de tratar de inventar algo que esté cubriendo los agujeros que hemos abierto por nuestra mala forma de vivir y nuestros malos hábitos, ¿por qué no mejor regresar a las costumbres antiguas en donde bien sabemos el ser humano vivía con menos enfermedades? Eso es lo que hicimos. Cada vez que surgía, algún medicamento que estuviese asociado a esta área, pues íbamos y lo investigábamos. Y en algún momento, encontré medicamentos que fortalecían el sistema inmunológico en Cuba, cumpliendo la promesa. Y empecé a tratar de ver cómo me agenciaba de estos medicamentos, pero era un poco complicado poderlos traer a nuestro país.
hasta que finalmente un día se me hizo ver de que no podía seguirlo haciendo más. Qué terrible situación, porque pues, no sabía qué hacer. En ese momento, cómo Dios va haciendo las cosas, ¿verdad? Encontré un póster en donde se anunciaba el primer Congreso Internacional de Medicina Natural contra el Cáncer. Y pensé, bueno, pues asistamos a este congreso con los últimos recursos económicos que tenía. Realmente los últimos recursos, porque ustedes saben, aquel que se enfrasca en la lucha contra el cáncer se termina quedando prácticamente sin nada. Y así fue, viajé entonces a La Habana para ese congreso, y durante toda la semana escuché a muchísimos expositores, científicos de Europa, de Asia. La verdad es de que no entendía mucho lo que estaban hablando por la terminología tan técnica que estaban utilizando. Recuerdo de que el primer día llegué al centro de convenciones de La Habana muy temprano para escoger un buen lugar, así que es un recinto en donde tal vez tendrá capacidad para poco más de 1,000 personas. Busqué un lugar en el centro para tener una buena visibilidad. El centro de convenciones se llenó, pero los 2 lugares que estaban a la par mía estaban vacíos. Finalmente fueron ocupados por un joven y una señora de la tercera edad. Les decía que durante toda la semana escuché esas exposiciones, hasta que finalmente, el último día, yo tenía la inquietud de poder decir, de poder opinar y dar a conocer de que yo seguía pensando de que habría que regresar a los principios naturales de salud, esos que Dios dejó. Pero en un país en donde no mucho se comulga quizás con Dios. Entonces dentro de mi mente dije, lo merecen aquellas personas que están luchando y que quieren otra opción nueva. Y a la memoria de Ana Miriam pedí la palabra y comencé entonces aquella breve exposición diciendo eso. Debemos regresar a los principios naturales que Dios enseñó en el Edén. Hablé en contra de lo que yo considero que no es conveniente envenenar nuestro organismo a través de elementos químicos que el hígado está rechazando constantemente o que lo dañan. Mi intervención en aquella oportunidad la terminé solicitando que se unieran conmigo en un aplauso de agradecimiento y felicitación para el colectivo de científicos cubanos que están hasta actualmente en la tarea de investigar y luchar contra el cáncer por medios no convencionales. Grande fue mi sorpresa cuando todo el auditorio puesto de pie rindió ese aplauso. Pero más grande fue mi sorpresa de lo que sucedió posteriormente. La señora que había estado sentada aquí a la par mía durante toda esa semana simplemente se acercó conmigo y me dijo: ya sé quién eres tú. Y pensé, bueno, hablé de Dios, así que ahora el paso siguiente será que me saquen de acá, ¿no? Posteriormente entonces llegó otro señor de Cuba Visión Internacional y me invitó a que tuviese una entrevista al terminar el congreso. La primera entrevista que tuve la oportunidad de dar para televisión, yo no sabía qué era lo que estaba sucediendo. En ese momento fue anunciado que el doctor Fraga Castro, familiar de el comandante Fidel Castro, pasó al frente y solicitó que la doctora Concepción Campa clausurara el Congreso. Para mi sorpresa, esa doctora era la señora que había estado sentada a la par mía durante toda esa semana. Una persona muy reconocida y de mucho prestigio en el área científica en Cuba, y en ese entonces directora del Instituto Finlay, que es un centro de investigación y de producción de medicamentos de muy reconocido prestigio en el mundo. Qué grata sorpresa. Cuando la doctora Concepción clausuró el Congreso, entonces me hizo la invitación para que al día siguiente pudiese acompañar a otro grupo de personas a conocer algunas áreas
de estudio del Polo Científico de Cuba. Y fue así entonces como cuando yo sentí que todo estaba perdido, que estaba a punto de rendirme, recibí el ofrecimiento de tratar de que me iban a apoyar en los medicamentos que yo quería que se produjeran y que solo estaban en mi cabeza. Por ejemplo, yo había pensado en cómo estimular de la forma más potente posible el sistema inmunológico. Encontré que la madre, cuando está amamantando a su bebé, en el calostro cimenta el patrón de referencia inmunológico para el resto de la vida. A esto se le llama factor de transferencia, porque se transfiere información inmunológica de las células de la madre a las células del bebé y vacuna al bebé. Esto existía ya, el factor de transferencia, pero científicos en Estados Unidos encontraron que el sistema inmunológico de los animales es similar al de los seres humanos. Dije similar, no igual, porque cada especie con su especie. Entonces hay una compañía que distribuye factor de transferencia, pero es extraído del calostro bovino y de la yema de huevo, con muy buenos resultados, pero fisiológicamente incompatible con nuestro organismo. Nosotros pues no somos reses ni somos pollos, tan simple como eso. Entonces yo pensé, necesitamos un factor de transferencia, pero de origen humano. Y ahí fue entonces en donde Finlay, el Instituto Finlay, colaboró con nosotros haciendo una presentación homeopática de este medicamento. Estoy hablando que es la única presentación que yo entiendo existe en el mundo. Más adelante en otros videos hablaremos seguramente acerca de lo que es la homeopatía. Déjenme concluir la historia. Ese día aprendí una gran lección. Cuando tú pones a Dios en el lugar que le corresponde, Él te va a poner a ti en la posición que no mereces. Y ese es mi caso. Pasó el tiempo, empezamos a utilizar el medicamento homeopático del factor de transferencia, se fueron añadiendo otros medicamentos también de una manera impresionante y sorpresiva como se fueron descubriendo, hasta que finalmente encontramos que el 100% de los pacientes que estábamos atendiendo lograron mejorar su calidad y expectativa de vida hasta 6 veces sobre el pronóstico inicial. Estoy hablando del 100%. El 100% de ellos no ha logrado percibir efectos secundarios sensibles cuando son sometidos a terapias químicas. O sea, todos. Y hasta el momento se registra un 73% de mayor efectividad sobre los tratamientos convencionales. No nos enredemos en números, pero si hablamos un poco de estadística, por poco más de 70 años, la oncología convencional solo ha logrado un éxito del 3% en los pacientes que atiende. 3 de cada 100. Y estos 3, no gracias a las terapias que utilizan, sino a los medios naturales que se utilizan para poder dar un vehículo de ingreso a estos medicamentos, como el bicarbonato de sodio. Así que, como decía el doctor Fraga Castro, si el éxito solo ha sido del 3%, parece que cualquier cosa que se nos ocurra tratar de trabajar en contra del cáncer será bienvenido. Pero aquí estamos hablando con una terapia natural científicamente respaldada por estar regresando a los principios naturales de salud que Dios enseñó en el Edén, ha logrado un 73% de efectividad. Y no el 100%, no porque no sepa qué hacerse contra el cáncer. Estoy plenamente convencido que es simple y sencillamente porque no nos da tiempo. No da tiempo de poder detener la enfermedad. Esta llega a órganos vitales y acaba con la vida del paciente. Así que, si mi experiencia ha sido inspirada por un motor movido por el amor a quien fue mi primera novia, y yo fui su primer novio, nos conocimos desde los 8 años y yo tenía 9, 16 años de matrimonio. Y si la inspiración a estar luchando contra esta enfermedad ha dado con el tiempo los frutos de muchas otras personas que contra todo pronóstico han logrado salir adelante, venciendo esta enfermedad, deteniendo el avance de la misma, entonces anímese porque esta simplemente ha sido la introducción
de lo que queremos compartir con usted, de cómo realmente hay una nueva estrategia en la lucha contra el cáncer.